Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la primera parte de este panel de día viernes con Lucía Damer. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenos días, Fernando. Y con Francisco Undurraga, diputado vicepresidente de la Cámara. Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía, Fernando, ¿cómo están ustedes? Hola, Pancho, bueno, ¿todo bien? Estamos aquí medio templados, nerviosos, digámoslo, con estas fiestas de fin de año que yo tengo la impresión que el gobierno ha endurecido un poquitito los temas de confinamiento y todo lo demás, porque no se quiere que de estas fiestas salga con un rebrote mayúsculo y masivo, pero nosotros sabemos lo que son las fiestas de Pascua y estas cosas de pronto son oportunidades para evaluar qué tanto hemos aprendido de la pandemia, Lucía. Sí, bueno, en realidad una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es que el ser humano es difícil de ordenar, ¿no? Hay que escuchar a Merkel en Alemania, hay que escuchar lo que está pasando en otras partes del mundo y darse cuenta que la salida de la vacuna finalmente generó una falsa sensación de seguridad y con la cantidad de informaciones que van y vienen, al final la gente también está medio confundida respecto a que el verano no contagio, a que uno en la calle puede estar con 20 amigos y no pasa nada, pero también hay una enorme cantidad de gente que creo que está pagando un poco el costo, y probablemente nosotros también, ¿cierto?, de tantos meses de encierro, donde una pequeña luz generó una avalancha de salidas a la playa, de ir a comer al restaurante, etcétera, y eso requiere de un gobierno que tenga una capacidad de comunicación muy fuerte, y creo que esa comunicación no ha sido muy clara. Y, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, el tema del aeropuerto, a mí todavía me genera como dudas, ¿cierto? Porque uno dice, hay que cuidarse, hay que estar más bien con mucha precaución, las vacunas van a llegar en mayo o junio, dicen los especialistas. Sin embargo, está llegando gente que fue a pasear a Europa, fue a pasear a Estados Unidos, y no llega a estar como en China, encerrado 20 días en un hotel, o como en muchas otras partes del mundo, sino que llega a estar, digamos, básicamente bajo su propio criterio en su casa, y ya sabemos lo que eso puede significar, digamos, recordemos lo que pasó antes. Entonces, efectivamente estamos todos muy preocupados, pero más allá de un fenómeno local, este es un fenómeno global que requiere algunas capacidades comunicacionales que creo que todavía no logramos tener. Francisco, ¿cómo lo ves tú? Ustedes, entre otras cosas, tienen que materializar proyectos de ley asociados a estas nuevas situaciones de confinamiento, me imagino. Bueno, a ver, los proyectos ya están, digamos, y el chasis legal para poder hacer este confinamiento nuevamente está plenamente vigente, digamos. Sí. Pero yo coincido con Lucía en algunas cosas, en otras difiere un poco. Yo creo que nosotros como país siempre estamos exigiendo que se nos trate como adultos, y en el minuto de que tenemos que actuar como tal, pasamos a ser infantiles o niños, y le pedimos al papá Estado, a través del gobierno, digamos, que nos fiscalice o que nos controle. Y esto lo venimos conversando, Fernando, francamente, y Lucía, hace más de un mes y medio, en este mismo programa, a esta misma hora, todos los viernes. Este es un tema recurrente, y no sé lo que le ha pasado a ustedes, pero los grupos cercanos, por lo menos a mí, esta construcción de fatalidad con la cual partió, yo creo que bastante bien el ministro París, en decir que esto era grave, que era extremo, que las cifras se estaban disparando, y que concluye, digamos, en esta vuelta a fase 2 de la región metropolitana entera, por sobre todo la región metropolitana,
es como una notificación de que, no se nos ha ido el COVID. Porque la gente estaba actuando, digamos, como que si el COVID ya se hubiese ido. Llegó el verano, había 30 grados, las piscinas estaban abiertas, las plazas también, se podía hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero la gente misma no se estaba cuidando. Sí, pero eso también, estoy de acuerdo. Sí, si bien, obviamente uno quiere que lo traten como adulto, pero también la narrativa política genera realidades, ¿cierto? Entonces, uno esperaría, digamos, por ejemplo, uno lo ve todos los días, es cuestión de abrir los Instagram o cualquier red social de gente más joven, y lo que va a ver son carretes, fiestas, reuniones. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero objetivamente, Lucía, y disculpa que te interrumpa, objetivamente, la responsabilidad también la tenemos los padres, pues. Si los padres somos los que prestamos las casas, los padres somos los que nos hacemos vista gorda cuando los niños salen a las 11 de la noche y vuelven después del toque de queda a las 6 de la mañana, y algunos de nosotros como padres le preguntamos, fiscalizamos dónde estaban esos niños. Bueno, sin duda yo creo que hay un problema social enorme. Mira los 70.000 personas que ya están en el sur para ver el eclipse. Que tú dices, bueno, tal vez yo soy demasiado extraña, pero ¿para qué te vas a ir allá con la posibilidad de llevar contagio o de contagiarte? Siendo que, digamos, en la vida pueden haber otras oportunidades de ver cosas similares. Bueno, es el egoísmo de nuestra sociedad, y al final del día, y de acuerdo, Pancho, hay un problema de irresponsabilidad, sin duda, pero en el fondo también hay un problema de egoísmo muy grande, del cual nos tenemos que hacer cargo. Creo sí que como esto no va a pasar, como esto va a seguir con nosotros el 2021 completo, en diferente magnitud probablemente, pero completo, necesitamos realmente empezar a poner mecanismos de comunicación desde el gobierno, desde el Estado en su totalidad, mucho más duros. Acuérdense, yo ayer me acordaba de las campañas, cuando empezaron a salir las campañas del uso del cinturón obligatorio en los vehículos, que al comienzo eran como de gracia y al final era con gente fallecida en los vehículos, o las campañas comunicacionales con el tema del consumo de cigarrillos, que hemos llegado a poner unas fotos tremendas en los paquetes. Bueno, efectivamente en el mundo entero, y Chile no es una excepción, necesitamos una única forma de comunicar. Y esto va a ir de la mano, porque no es solamente un tema de comunicación, va a ir de la mano también de que el gobierno y la política en general, digamos, avance en ponerse la mano en el bolsillo y ya tenga preparado lo que van a ser los paquetes para enfrentar el próximo año, porque el próximo año, más allá de que vamos a estar batallando con esta enfermedad, que sin duda vamos a estar batallando, vamos a tener el problema, digamos, 2.0 de la crisis económica. Y ahí es donde entramos de nuevo en esta discusión de, bueno, hay que abrir los restaurantes para que la gente pueda ganar plata. Sí, pero si vas a estar 3 horas en la micro para ir a ganar algo para sobrevivir, las posibilidades de contagio empiezan a ponerse exponenciales. Entonces también esta es otra parte donde yo espero, francamente, que ya tengamos el paquete listo, preparado y más que avanzado para que el próximo año no entremos en discusiones que al final dejan a la gente en el aire, ¿no? Menos cajas de comida y más transferencias directas para aquellos que van a pasarlo muy, muy re mal. Bueno, eso es indudable, eso lo hemos conversado y nadie insensato puede no estar de acuerdo contigo, digamos. Evidentemente que hay que trabajar y yo espero que en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía se estén generando los planes acorde a lo que estamos conversando, incluso siendo bien honesto, digamos, el mismo Ignacio Briones ha señalado que la crisis va a ser más profunda de lo que hasta el minuto aparece, y luego, bueno, yo espero que el gobierno, digamos, se prepare y que nosotros los políticos también concurramos, digamos, no solamente con la crítica, porque aquí ya la monserga, no tuya, por cierto, sino en términos generales, esto es como cuando nosotros estábamos en la época de la dictadura y llovía, la culpa la tenía el gobierno, y terremoteaba, la culpa la tenía el gobierno. O sea, toda la culpa de todo lo tiene el gobierno. Entonces, parte de la culpa la tenemos nosotros los que somos parte del gobierno, indudablemente, pero también yo llamo y apelo, digamos, a la conciencia colectiva. Aquí a nadie, ni en dictadura, ni menos en democracia, se le puede confinar si no tiene voluntad de confinamiento.
Siempre va a haber un truco para poder salir. Siempre va a haber alguien que se la va a ingeniar para salir de la región metropolitana. Mira, hay una cosa que plantea la Lucía, que si bien yo estoy de acuerdo con lo que plantea, hay que también hacer la prevención de que las campañas comunicacionales no son una panacea, digamos, no son un remedio mágico. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que hay que quitarle a todo lo que es lo público un concepto que yo lo he mencionado varias veces en términos técnicos acá, el concepto de ruido. Ruido es, en términos de comunicacionales, es todo aquello que distorsiona o distrae del mensaje que se quiere dar. Y yo siempre pongo los ejemplos típicos, digamos, si que tú quieres dar cuenta de cualquier problema serio de contenido, pero lo haces en pelota, probablemente de lo único que se va a hablar es de cómo estabas vestido, digamos. Obviamente. Y eso va a generar un ruido tal que el contenido de lo que tú querías dar vale cero. Desde ese punto de vista, cuando el presidente, por ejemplo, se va a Cachagua sin esto y se arma un ruido al mismo tiempo que estamos anunciando que se vuelve a confinar de alguna manera la región metropolitana de aquí y acá, bueno, provoca ruido y hablamos básicamente 2 veces más de la situación del presidente que de las necesidades de estar confinados nuevamente. Y eso, cuando la comunicación tiene mucho ruido, ahí hay algo que hacer. Tú tienes que, de alguna manera, conducir desde aquellos que producen esa comunicación una coherencia hacia lo que tú pretendes que haga la gente y lo que debe hacer la persona. Y yo todavía encuentro que hay demasiada dispersión en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No tengo nada que agregar ni rebatir. Estoy absolutamente de acuerdo, digamos, y creo que lo que pasó, lo único rescatable de lo que pasó en el incidente de Cachagua es que finalmente el presidente se autodenunció. Sí. Ahora, sí, teóricamente al final del día, a mí lo que me llama más la atención, sabiendo cómo son digamos, cómo funcionan los presidentes, porque esto no es que el presidente está solo, camina solo. Lo que me llama la atención es como nadie del entorno, ni el escolta, ni nadie que estaba en su casa, fue capaz de prevenir, de decirle, pero por favor tienes que salir con la mascarilla, ya sea incluso tema comunicacional. Esa parte, digamos, de la soledad de la toma de decisiones a mí me parece llamativa, por decirlo menos. Sí, porque estamos hablando en términos estrictos, Pancho y Lucía, estamos hablando probablemente de la persona que tiene una mayor cantidad de gente alrededor que eventualmente puede plantearle alguna cosa, desde asesores formales hasta, bueno, como tú decís, el escolta que diga, ¿no será mejor, presidente, que use la mascarilla? Ahora, si la decisión es de él, bueno, no hay nada que hacer, pero yo comparto con la Lucía eso, en el sentido que generar un ruido, salvo que haya querido hacerse, pero generar un ruido en medio de una comunicación que se está dando para, de alguna manera, volver un poco a espacios de confinamiento, es lo más improductivo que hay, digamos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora hay que a ver, yo creo que el entorno falló la persona, falló el presidente, fallaron todos. No sé si deliberadamente o inconscientemente. Espero que esté inconsciente y no deliberado. Ahora, la decisión de confinamiento fue el día lunes y esto fue el día sábado anterior. No es una acción contra el confinamiento o contra el ministro Pari. Al menos yo no lo veo así. Puede ser, pero estamos hablando y todos entendemos de la simbología a la que está asociado las figuras públicas, digamos. En este sentido, el ruido se produce en un montón de cosas. Te voy a poner un ejemplo de ruido de otro factor. Esa frase de saltarse los torniquetes en la canción de
asociada a la Defensoría de la Niñez, provocó más ruido la frase que todo el mensaje que se quería hacer de la campaña. Bueno, bien. Y eso, por eso te digo, eso también es algo que probablemente habría que haberse revisado, se tiene que decir de una manera donde mucha gente va a interpretar de que aquí hay una incitación a esta. ¿Es eso lo que queremos? ¿Nos importa o no nos importa que se pueda interpretar de esa manera? Y se produce ruido. Probablemente no es intencional. Yo creo que en la mejor de las disposiciones, tanto de Patricia Muñoz como de la Defensoría, que han sido, a mi modo de ver, un trabajo extraordinario. Pero basta un determinado sector que eventualmente es perfectamente detectable para que se te genere una polémica que está basada en un concepto, en un componente de ruido dentro de una campaña extraordinariamente importante. Y eso es equivalente, si tú quieres, a los demás. Bueno, pero si le exigimos al presidente de la República, digamos, una pureza y una pristinidad y una deliberación anterior, digamos, en los hechos que está tomando, tenemos el legítimo derecho también como sociedad de exigírselo a la defensora de la niñez. Pero por supuesto, si te estoy diciendo lo mismo, por eso te estoy dando un ejemplo. Ahora, yo creo que el caso del presidente que causó bastante conmoción tiene que ver con que, no es primera vez que le dicen lo mismo. Si cuando fue a sentarse a Plaza Dignidad también fue lo mismo, la Plaza Italia. Plaza Italia se llama, ¿eh? Sí, Plaza Italia. O Plaza Baqueano se llama realmente. De todas maneras. Sí, pero ahí yo también creo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Fernando, digamos, pero también hay algo acá que nos demuestra que cada uno está viviendo cada vez en burbujas más chiquititas. Eso también es cierto. En burbujas donde yo hago un video en TikTok con 2 personas disfrutando las vacaciones y saltando, y creo que eso va a representar a todo el país. Y en realidad me representa a mí y a un círculo de 10 personas con las cuales me converso y a las cuales hago que miren el video, de todos les parece fantástico. Entonces creo que también una de las cosas que por lo menos uno observa de muchas cosas en términos de comunicación y vinculación y discurso es que efectivamente nos estamos juntando con gente que solo piensa como uno, que solo vive como uno, que solo frecuenta los lugares de uno. Y por eso es que a veces se dicen cosas como, bueno, con esta plata cualquiera puede vivir, o el salario básico es suficiente, o todo ese tipo de cosas que están fuera, al margen de lo que es en realidad el país. Y creo que también eso le pasó probablemente a la gente de la Defensoría de la Niñez. Yo tengo la mejor de las percepciones, pero creo que fue una equivocación el video que hicieron. Pero probablemente pasó por múltiples manos de gente que piensa muy parecido. Entonces, en ese contexto es que uno tiene que empezar a pensar también cómo hace para no solamente testear las cosas, sino realmente para hablar con gente distinta, si no, no vamos a avanzar. Bueno, hay un método que yo lo he recomendado mucho acá, pero no me ha pescado mucho. Este concepto que tiene un nombre en jerga anglosajona, group thinking, que es una suerte de pensamiento encapsulado grupal. La forma en que, por ejemplo, determinadas organizaciones han hecho para que no se produzca esa burbuja, lo hicieron varias corporaciones, empresas en Europa, en Estados Unidos, aquí en Chile, y por lo menos yo conozco un par que también tienen ese sistema, es que incluyen dentro del directorio de quienes tienen que ver todas las cosas que salen públicamente a alguien que tiene como única misión, exclusiva misión, ser abogado del diablo. Alguien que lo único que tiene que hacer es cuestionar las cosas que la empresa o el medio de comunicación va a señalar. Y de tal manera de obligar o forzar a que se revise una determinada comunicación pública o un determinado procedimiento, para que después no se diga, pucha, nadie nos advirtió de esta cuestión. Es una tarea dedicada, con misión, de ser, si tú quieres, alguien que va a contrapelo de lo que todos los demás aplauden. Bueno, y más allá de los temas de comunicación, digamos, en la política real, por eso es tan importante que se avance con escaños reservados, porque mientras no exista
Ya se avanzó ya. Por eso es súper importante que se haya avanzado. Mientras no exista la representación de esos grupos, es muy difícil que sus propios temas, sus propias visiones estén presentes en una discusión. No, efectivamente tenemos que es un desafío global, pero yo creo que en Chile es particularmente complejo esto de que los grupos de vinculación son realmente muy pequeñitos. Y todos los informes muestran que Twitter es un grupo de gente que se habla entre sí mismo, que los que leen el diario es muy poquita gente, y por eso es que a veces uno se sorprende cuando empieza a mirar un poquito más allá de su burbuja, ¿no? Pero Lucía, yo creo que ahí, discúlpame que te lo diga, esto es un congreso de 155 personas, proporcional al máximo, donde más de 90 llegamos por primera vez, con realidades distintas todos, donde no hay una sola opinión, no hay una sola oposición, y tampoco el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. Aquí hay representatividad, a lo mejor no toda la representatividad, pero hay gente que salió con menos del 1%, luego hay representatividad, incluso las microminorías. No, sí. sin duda, creo que para que gente más diversa llegue al Congreso necesitamos una transformación de los partidos políticos, sin duda. Pero lo que iba es que es muy importante enfatizar para los que nos escuchan y todavía no terminan de entender por qué es necesario tener afrodescendientes en la constituyente. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo lo voy a votar en contra. Porque yo voy a votar en contra, anuncio al tiro y con transparencia yo voy a votar en contra que participen como grupo exclusivo los afrodescendientes, porque son afrodescendientes y aquí estábamos hablando de los pueblos originarios, no estábamos hablando, porque si no démosle también a los peruanos descendientes, que deben ser más que los afrodescendientes, escaños reservados. ¿Para qué decir a los vascos, o a los europeos, o a los coreanos? Hay un punto ahí sobre la base de por qué tú determinas, que es una discusión que perfectamente puede darse, por qué tú determinas que una determinada condición, el afrodescendiente, es distinta a la de cualquier otro inmigrante. Pero la colonia árabe en Chile es mucho más grande que los afrodescendientes, pues. Sí, pero la colonia árabe en Chile probablemente son chilenos, digamos. Bueno, pero los afrodescendientes, si es que los queréis segmentar, son descendientes de africanos. Y aquí estamos hablando de pueblos originarios, si es que existieran. Porque hay teorías que dicen que todos vienen, digamos, de Alaska bajaron, pero está bien, pueblos originarios. No, pero claro que a eso nos convocamos. Están reconocidos en la Constitución y son 8 grupos. Y creo que también hay un reconocimiento como grupo tribal a los afrodescendientes. Y no me parece que pueda ser necesariamente algo malo, más bien un tema de inclusión, porque si tú miras en el mundo entero, bueno, y Chile no es una excepción, los afrodescendientes por el racismo que traemos incluido en el chip que tenemos en la cabeza, ¿cierto?, son los que generalmente están en los sectores más postergados, más pobres, menos capacidad de ir a la universidad, y tienen entonces una mirada distinta y una forma distinta de relacionarse y de participar en la sociedad. Entonces, es una discusión interesante, me parece, pero desde todo punto de vista es necesario, digamos, pensar en cómo incluirlos, dado que además los partidos políticos, por lo pronto, claramente no los incluyen, ¿sí? Porque no veo ningún afrodescendiente en ningún lado, ni siquiera de candidato, que no haya salido. Entonces, una de las cosas que tiene que tratar de tener la política es ser un espejo en la sociedad, no un espejo de una parte de la sociedad. Entonces, yo estoy de acuerdo, y eso nadie te lo niega, pero tampoco están censados los afrodescendientes, y están radicados, si es que lo tomamos como tú lo estás señalando, en la primera región, en una parte geográfica de la primera región, o la 16, creo que es Arica, no, ahora no se llama primera región. Tampoco es un tema nacional. Quinto es los mapuches, que me parece de justicia que participen como pueblo originario en la Constitución y se les garantice escaños. ¿En qué finalmente esa situación de los pueblos originarios quedó básicamente con un número
Dentro de los 155, ¿no? Sí, dentro de los 155. Otra situación que habla bien de la política. ¿Y quién define cómo cómo hacen para el tema de la paridad, tú sabes? ¿Y cómo se hace para el tema del redistritaje? No, yo creo que no va a quedar con paridad esa parte, ¿eh? Ah. Yo creo que no va a quedar con paridad, van a ser 140 con paridad, o 137, si la memoria no me falla. Son 17 o 18, depende cómo se vote el tema de los afrodescendientes. Sí. Ahora, lo importante es que no estando fuera, quienes estamos renunciando en la teoría, y muy bien me parece, y muy bien, y no nos hace mejores personas, somos los partidos políticos. Porque el dispararlo fuera significa mantener nuestras cuotas, o al menos nuestros cupos. Mientras que integrarlo significa renunciar a esos cupos. Y me parece mejor así. Porque no hay gente que vive en Mendoza, hay gente que vive en los límites del país, del territorio nacional. Nosotros nos dimos como límite 155, y a esos 155 se incorporan dentro de los mismos, digamos, estas condiciones especiales que a mí me parecen bien. ¿Y esto ya fue zanjado definitivamente, Pancho? Se vota, nosotros vamos a votar, hoy día tengo reunión a las 12 del día para decidir si es que vamos a adelantarlo para el lunes la sesión o lo vamos a votar a primera hora el día martes. Pero se vota el martes, a más tardar esto está solucionado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sí, hay todo un tema ahí más técnico que yo todavía no termino de entender, porque hay muchas miradas sobre lo que va a significar esto de meter, digamos, este número dentro de los 155 en términos de la proporcionalidad de los otros candidatos, y se hablaba de una binominalización de algunas regiones de las candidaturas, pero creo que hay que esperar para tener una mirada más completa de ese proceso, así también como el proceso paritario. El CERVEL, Lucía, va a hacer el cruce durante este mes, de dónde se van a sacar, que va a ser de la proporción que hoy día existe de la CONADIS, en términos de dónde están geográficamente ubicados, digamos, estos grupos étnicos. Y adicionalmente, si uno quiere participar de esa elección, tiene varios métodos. El primero, si es que está inscrito en la CONADIS, digamos, y el segundo, a través de la ley señala que el CERVEL, a través de una declaración jurada, se puede hacer parte de este tema, y eso uno puede meterse por internet, o se va a poder meter por internet, digamos, y decir, ¿saben qué? Yo renuncio a mi condición de votante del distrito 8 y voy a votar por los pueblos originarios. Sin calificación, digamos, solo por la voluntad de. Ya, y eso se vota, tú dices, hoy hasta despacharlo definitivamente. No, es que eso ya está acordado en la mixta. Entonces lo que se va a votar en sala, se va a hacer una discusión más o menos de 2 horas y media, por lo menos en la Cámara de Diputados, donde se le da la oportunidad, por cierto, a todas las bancadas de poder participar en la misma, y luego se vota en general y en particular la proposición de la mixta. Y en la mixta salió que la única votación distinta es el tema de los afroamericanos, donde 9 de los 10 que votaron ayer votaron a favor de votarlo separado, y solo una abstención que fue la de Matías Walker. O sea, tampoco fue una negación contra los saltanos. Sí. Y si tiene la mayoría, bueno, tendrá la mayoría, y bien que la tenga, digamos, pero es legítimo estar en cualquiera de las dos posiciones, digamos. Después de que salga esto, Pancho, ¿queda algo todavía que ver y que determinar como procedimiento o regla de lo que va a ser la Convención Constitucional? No, porque ya está arreglado y normado lo de los independientes. Aquí además se incluyó dentro de la discusión, digamos, que todas las listas deben tener al menos un 5% de personas con discapacidad dentro de la lista, no como cupo garantizado, sino dentro de la lista. Y esto, ya el resto ya está ya.
O sea, lo último que queda pendiente es básicamente lo de los pueblos originarios. Lo último que quedaría pendiente aparentemente es lo de los pueblos originarios. Hay una discusión ahí que tampoco fue parte del acuerdo promovida por Camila Vallejo, que tiene que ver con el voto de la elección de constituyentes de extranjeros. Pero yo creo honestamente eso no fue parte del acuerdo, es generar un distrito nuevo con electores nuevos y con candidatos, digamos, que vienen de afuera. Eso significa que los chilenos que están en el extranjero durante las elecciones pueden votar tal cual como normalmente lo hacen. En el caso de la elección de los constituyentes no existe posibilidad de que puedan hacerlo, dado que la elección es igual a la elección de parlamentarios. Y la elección de parlamentarios es distrital y no es nacional. Distinto es el caso de la elección si esto hubiese sido por listas nacionales y no por listas distritales. Evidentemente habrían podido participar como participan en la elección, ya sea de un plebiscito, por un apruebo o un rechazo, o por la elección del presidente de la República. Sí, ¿cuánta gente queda afuera? Más o menos, ¿se calcula? Si la memoria no me falla, votaron como 40.000, 50.000 personas fuera de Chile en las últimas elecciones presidenciales y no me acuerdo la cifra exacta de las personas en el plebiscito. Bueno, conversemos, Lucía, Francisco, el próximo viernes sobre estas cosas que me imagino estarán zanjadas ya, ¿no? Espero que sea así, como el paso a la semifinal de Católica. Eso está zanjado hace rato. Pero que finalmente es lo más relevante. Chao, Pancho. Un gran abrazo. Chao, Lucía. Que les vaya bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.